En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bondadoso Padre Celestial, venimos a ti este día, el día de reposo por agradecimiento, agradecidos porque nos has llamado a tu gran plan de salvación. Gracias, Padre Santo, por tu gran amor. Ese amor que nos ha atraído, ese amor que ha sido derramado en nuestras almas, ese amor que continúa con nosotros hasta este día y ese amor que esperamos experimentar cada vez más hasta que finalmente, cuando vengamos a tu reino, Padre, que podamos entender completamente y experimentar tu gran amor. Estamos agradecidos por la gracia de Jesucristo, por aquello que nos dio cuando vino a la tierra, por su evangelio, sus maravillosas palabras de vida, pero también por instituir la cena del Señor, de la que podemos participar, la gracia que nos da, que nuestros pecados puedan ser perdonados y mucho más. Y Padre, estamos agradecidos de que el Espíritu Santo nos haya sido dado por el Señor Jesús y que todavía está con nosotros hasta el día de hoy, que nos guiará y nos conducirá a toda la verdad, que se quede con la Iglesia y que permanece con el apostolado de nuestro tiempo hoy. Cuando le pedimos que nos guíe y también nos pueda arrojar luz sobre las grietas oscuras y las partes oscuras de nuestro tiempo hoy, para que no tengamos que deambular sin comprender ni saber nada. Pero Padre, sabemos a dónde vamos, sabemos cuánto nos amas, sentimos y conocemos la gracia de Jesucristo, y a través de esta guía del Espíritu Santo seremos llevados al futuro. Estamos agradecidos por la congregación y por nuestros muchos hermanos y hermanas que en las últimas semanas especialmente, muchos han sentido el amor de uno y otro u otro, a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o de cualquier manera, y las muchas oraciones que también se han expresado. Padre, decimos gracias por esto, así como por las muchas cosas que hemos visto y experimentado. Pero cuántas cosas más se hacen que no sabemos. Entonces decimos gracias por todo esto, y también, querido Padre, queremos orar por aquellos que nos guían hoy, y nuestro apóstol mayor, nuestro apóstol de distrito y los apóstoles. Permite que continúen guiándonos y que sean guiados por el Espíritu Santo. Bendice a las congregaciones y el trabajo que hacen. Que sigamos yendo más a la semejanza del Señor Jesús para que el día cuando venga podamos ir con Él y que podamos ayudarlo en el milenario reino de paz. Oramos especialmente por aquellos que lloran la pérdida de sus seres queridos en este momento, por aquellos que están enfermos y que han perdido sus trabajos y muchas otras preocupaciones que uno u otro podrían tener por sí mismos o por sus seres queridos. Hazle saber, Padre, que sus oraciones se escuchan y que en el momento adecuado estas oraciones serán respondidas. Ten gracia hacia todos y recordamos especialmente a aquellos que claman a ti por las preocupaciones de nuestro tiempo hoy. Que conozcan, Padre, que no son olvidados y que su fe no falle. Y cuando se conviertan, como el Señor Jesús le dijo a Pedro, que también puedan fortalecer a los demás. Padre, prepáranos para tu palabra divina que llegará esta mañana. Permítenos también estar bajo tu gracia y el perdón de nuestros pecados. Oramos, Padre, que pronto tu obra se complete aquí en esta tierra. Envía a tu Hijo, el Señor Jesús, y acéptanos en gracia. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, me gustaría desear en este día a todos los padres un muy feliz Día del Padre. Los saludo de nuestro apóstol mayor y también de nuestro apóstol de distrito. El versículo de la Biblia que usamos proviene de un servicio del apóstol mayor de hace tiempo. Viene de 2 Corintios, el primer capítulo, y leeré el versículo 24. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Por favor, tomen asiento.
Porque hoy es el Día del Padre, tengo una carta que me gustaría leer a todos, especialmente a los padres. El versículo bíblico que nuestro apóstol de distrito utiliza para los padres es Hebreo, el capítulo 12, el versículo 9. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? El Dios Todopoderoso, nuestro Padre eterno, quiere compartir todo su amor, todo con nosotros. Él desea compartir su amor, su reino y su gloria con todos. Dios también permite que los seres humanos compartan su poder creativo, en el sentido de que podamos generar nueva vida al traer niños a este mundo. ¡Qué privilegio y qué dádiva! Con este privilegio y dádiva también viene la responsabilidad. Y entonces, mientras celebramos el Día del Padre hoy, consideremos cuál es la tarea principal de un padre. Como dijo nuestro apóstol mayor en el servicio de Pentecostés, darles a sus hijos a Jesucristo. ¿Qué significa esto? Significa que mostramos su santidad enseñándoles a nuestros hijos que pertenecen a Jesús. Él los ha llamado a apartarse de las influencias del maligno. Significa que ejemplificamos su amor y comprensión al criarlos conforme al Evangelio. Significa que revelamos la misericordia y la paciencia que Él enseñó cuando nos decepcionan o son desobedientes. Significa que vivimos una vida de agradecimiento reconociendo su bondad cada día. Incluso en las circunstancias más difíciles experimentamos el gozo arraigado en Cristo. Significa que les enseñamos a depender de nuestro Padre Todopoderoso en cada necesidad y en esta confianza encontramos nuestra fortaleza. Es verdaderamente un feliz Día del Padre para todos los padres que con la ayuda de Dios se esfuerzan por hacer esto. Cuando leí esto por primera vez esta carta de nuestro apóstol de distrito, dice aquí, ¿qué significa esto? Ayudar a nuestros hijos a conocer a Cristo, a encontrar a Cristo, a comprender al Señor Jesús. Luego dice, ¿qué significa esto? Y él pasa por estos puntos maravillosos, y los leí y pensé para mí mismo, ¿soy este tipo de padre? Es bueno leer estos puntos. Estoy de acuerdo con ellos. No creo que nadie esté en desacuerdo con estos puntos maravillosos. Soy un padre así. Tendría que preguntarle a mis hijos. Pero mientras miraba esto, pensé, entiendo esto, quiero ser esto. Quiero ser ese tipo de padre. Sin embargo, para mis hijos y para mis nietos, quiero ser este tipo de mentor, tal vez para niños que no tienen un padre así. Pero siempre me pregunto, ahora que tengo este punto donde estoy y tengo este punto donde quiero estar, ¿cómo hago un puente entre esto? Y pensé en esto en estos últimos días, desde que recibí la carta de nuestro apóstol de distrito, y el Espíritu Santo, creo que fue el Espíritu Santo, me dio un pensamiento muy agradable que me gustaría compartir con todos nosotros esta mañana, para ayudar a los padres tal vez a entender un poco más. Mis pensamientos fueron directamente al comienzo de Génesis, cuando Dios creó la tierra. Y cuando llegó el momento de crear al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra propia imagen. Interesante, por supuesto, todo esto es parte de la Trinidad que tuvimos hace 2 domingos. El primer pensamiento del domingo de la Trinidad, y luego el último fue cómo la Trinidad puede traernos esperanza. Y este domingo será cómo la Trinidad puede traernos gozo. Entonces nuestro Padre Celestial dice, con la Trinidad hagamos al hombre en nuestra propia imagen. Tenemos que obtener la imagen de un padre, en este caso de un ser humano. Cuando Dios dice, quiero hacer al hombre a mi imagen, lo que quiere decir es que Él es la imagen del amor. Esta es la imagen de Dios. No es un hombre con cabello blanco o que no tiene cabello blanco. Eso no tiene nada que ver con una característica natural u humana. Dios dice, hagamos al hombre a imagen del amor. Eso es lo primero que nosotros como padres tenemos que entender. Nuestros hijos deben salir de nosotros enamorados. Recuerdo que una vez que alguien dijo esto en nuestro grupo pequeño, si Dios ya lo sabía, porque Dios lo sabe todo desde
ayer, hoy y siempre. No hay tiempo para Dios, es omnisciente, omnipresente. ¿Por qué haría al hombre si supiera que el hombre iba a pecar? ¿Por qué iba a hacer al hombre si sabía que los hombres iban a fallar? ¿Por qué haría eso? Una idea interesante surgió de nuestro grupo pequeño, porque Él es amor. Y cuando dos personas se enamoran y se casan, quieren compartir su amor con algo. Y entonces tal vez surge la idea, me gustaría tener un hijo. Y ese amor se comparte con ese hijo en este caso. Ahora como padres, ese amor produce algo, tal como Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y a veces alguien puede decir, tienes la cara de tu padre, tienes la personalidad de tu madre, tienes esto. Entonces la semejanza está allí. Dios quiere esa semejanza en el hombre. Pero entonces Dios dijo algo más, y este es el segundo punto. Hizo la tierra, creó la tierra y le dijo al hombre, domínala, te doy esta tierra para tu gozo, para tu placer, para que incluso la mejores. Quiero compartir esto contigo y por supuesto sabemos que quiere compartir toda la eternidad con nosotros, pero yo quiero compartir esta tierra contigo. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿qué es lo que un padre quiere compartir? Suelo bromear a veces con mis hijos. Algún día todo este reino será tuyo y me sonríen como si estuviera sonriendo ahora. Como papá, no hay reino, realmente no hay mucho. ¿Qué vamos a conseguir? La deuda, tendremos tu deuda. No hay mucho que pueda darles, digamos, desde un punto de vista monetario, pero ¿qué puedo darles como padre? Por amor a ellos. Y a lo que llegué, cuando Dios dijo que dominen la tierra, si puedo hacer a mis hijos un hogar, si puedo hacer un hogar donde mis hijos se sientan amados, si puedo hacer un hogar donde mis hijos se sientan seguros, si puedo hacer una casa, un hogar donde mis hijos quieran aprender, y estoy seguro de que hay muchas otras palabras que podamos utilizar, pero si puedo hacer un hogar así para mis hijos, entonces como padre me he convertido en una bendición para ellos. Ahora puedo enseñarles sobre Jesucristo, sobre el gozo, sobre todas estas cosas maravillosas que surgen de nuestra fe, porque les estoy mostrando esto naturalmente. Y eso es lo que se me ocurrió cuando leí esta carta de nuestro apóstol de distrito. Si puedo tomar el amor de un padre que tendré por mis hijos para crearlos, pero también para crear una vida hogareña que les pueda dar. ¿No es eso lo mejor que un padre le puede dar a su hijo? A menudo digo, en un sellamiento, que miraré al padre y le diré, si quieres enseñarle a tu hijo cómo tratar a una mujer, trata bien a su madre. Y crecerá sabiendo cómo tratar a una mujer. Si la tratas bien, es una cosa simple que probablemente no diga hace 1000 años. Pero es tan cierto. Tomar el amor que un padre tiene, hacer un hogar para ese niño. Y lo siento, niños, pero a veces un hogar tiene reglas. A veces un hogar tiene disciplina. No debería decir que a veces debería tener disciplina, debería tener trabajos. Todas estas cosas es un paralelismo con lo que creo que nuestro Padre Celestial ha dicho. Quiero que domines la tierra, quiero que te encargues de ellas. Qué maravilloso cuando un padre les deja a sus hijos un legado así, con tanto amor. Nuestra palabra para hoy proviene de nuestro apóstol mayor en un servicio que realizó hace aproximadamente 1 año. Y leeré el versículo bíblico una vez más. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firme. El apóstol Pablo está tratando de enseñar aquí en Corinto que no estamos aquí como apóstoles para guiarles y tomar todas sus decisiones y simplemente traerlos de los collares, No están ahí los apóstoles para eso. El Señor Jesús vino, Él enseñó, Él nos dejó el Evangelio. El Señor Jesús instituyó la Santa Cena. El Señor Jesús estableció la iglesia cuando le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la iglesia que estableció. El Señor Jesús nos preparó todo esto, pero sabía que tenía que irse. Y cuando se fue dejó a los apóstoles y les dio la comisión de enseñar, de perdonar los pecados en su nombre
y de continuar la iglesia, de llevar a la iglesia al retorno de Cristo. Y lo que el apóstol Pablo estaba tratando de hacer es explicarles esto a las personas. No estamos aquí para ser señores sobre ustedes. Estamos aquí como compañeros de trabajo para ayudarles en su fe. Y dice aquí una palabra interesante, y es el significado del servicio de hoy. Pero nuestros compañeros de trabajo, pero sus compañeros de trabajo para su alegría. En el Antiguo Testamento, Nehemías le dice a las personas, después de que tuvieron algunos momentos difíciles, leyó la Biblia, y la Biblia en ese momento les dijo muchas cosas y se molestaron mucho y les dijo, escuchen, no lloren, vayan a casa, coman la grasa, beban el dulce, porque dijo, el gozo del Señor será su fortaleza. El gozo del Señor es su fortaleza, y ese gozo, hermanos y hermanas, de la Trinidad, será la fuerza para que todos podamos continuar. No importa los tiempos, si son buenos, malos, difíciles, eso no importa. Si el gozo del Señor está con nosotros, eso producirá fortaleza. Y muy a menudo siento que las personas mezclan gozo y felicidad. En un momento estamos felices y al otro no. A menudo digo que si estuviera repartiendo billetes de $100, eso haría feliz a la gente. No creo que nadie esté descontento con eso. ¿Cuánto dura esa felicidad? Tan pronto como ese billete de $100 esté en el banco o desaparezca, ya no lo tiene, se fue. ¿La felicidad sigue ahí? Si lo guardan, tal vez. El gozo es diferente. En este caso, el gozo viene del Señor. Y una alegría, un gozo divino nunca se puede usar. El gozo divino no tiene fondo. Pero porque es de Dios y no es un gozo terrenal, no es algo fugaz. Siempre está allí, es un pozo sin fondo, pero tenemos que poder entenderlo y usar ese gozo. Porque Nehemías dijo, el gozo del Señor, el gozo del que habla el apóstol Pablo, ese mismo gozo, es el mismo gozo que ayudó al diácono Esteban, que a pesar de que estaba perdiendo la vida, pudo ver el cielo abierto, pudo ver a Dios en Cristo, pudo decir, Padre, no les pongas esto a su cargo. Las mismas palabras que dijo el Señor Jesús. No creo que el diácono Esteban estuviera en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, no creo que hayan recibido un correo electrónico especial del Espíritu Santo. Por supuesto, estoy haciendo un poco de bromas aquí, que Jesús dijo esto. La Biblia aún no había sido escrita. Entonces, ¿cómo lo sabía el diácono Esteban? No sabía lo que dijo Cristo en la cruz, y sin embargo dijo lo mismo. Padre, perdónalos. No tomes en cuenta su pecado. Eso es gozo. Un pequeño ejemplo de mi propia vida. En Pentecostés, mientras el apóstol mayor servía, pensé para mí mismo, he estado preocupado por mí mismo durante todos estos meses por no tener comunión. Y por supuesto creo que todos entendemos que obviamente no hemos tenido Santa Cena y ni una vez sola pensé en la eternidad, ni una vez que ellos tampoco la tienen. Y lo que debe ser una eternidad para ellos querer esa misma Santa Cena y debido a una enfermedad en la tierra no pudieron tenerla. Nunca pensé en ello y luego pensé cuando el apóstol mayor lo dijo y luego lo mencionó en el servicio. Y pensé, tuve el mismo pensamiento. Y eso me trajo un gozo, que me siento conectado con nuestro Padre Celestial durante el servicio, una experiencia con nuestro Padre Celestial. Y luego durante el día, después del servicio, tuve muchos pensamientos que pasaron por mi cabeza en el servicio, muchos puntos que trajo el apóstol mayor. Y por casualidad estaba cortando el césped en mi casa y pensé, ¿mi papá sabe lo que está pasando? Pienso en eso en el Día del Padre hoy. Mi abuelo sabe lo que está pasando. ¿Están contentos conmigo? ¿Sienten que he vivido mi vida como lo quisieron ellos? Como lo mencionamos antes, establecieron este hogar para mí. Todavía estoy viviendo de la manera en que la establecieron.
que todavía sirvo al Señor, que aún lo honro, que soy buen padre, hombre de familia y todas estas cosas que me enseñaron. Y luego pensé, el siguiente pensamiento fue, a ellos no le importan. ¿Cómo lo sabrían? Están tan ocupados en la eternidad y todos estos pensamientos que vienen a tu cabeza. Pero nos habíamos mudado a una nueva casa recientemente y habíamos invitado a nuestro rector a pasar por la casa y les dije, no sé cuándo pueda venir el apóstol de distrito y me gustaría que ore en nuestra casa. Creo en eso todavía hoy. Me gustaría que estuviera allí, pero le dije, hasta que él pueda venir, eres lo mejor segundo. Y le pregunté si podría venir. Y resultó que llegó ese domingo por la noche. Y mientras estuvo sentado allí en el sofá, me dijo, tienes un gran patio. Y me dijo, durante toda la semana no pude evitar pensar en este versículo del Señor. Y lo leyó y es donde el Señor Jesús dice, considerad los lirios. No trabajan, no hilan. Palabras a ese efecto y sin embargo, en toda su gloria. Nunca fue como estos lirios que está aquí hoy y arderá mañana porque está muerto. Considerad a los lirios. Y el punto del Señor Jesús fue, no se preocupen por el mañana, no se preocupen por hoy. Dios cuidará de ti, Él cuida de los lirios. Y ese día me senté en el sofá y comencé a llorar. No sé qué pensó el pastor de mí, probablemente pensó que tocó algún nervio. Y le dije, pastor, no tienes idea. Ese es el versículo favorito de mi padre. Fue mi rector durante 14 años y lo escuché en muchos servicios que ofició. Considerad los lirios. Era su versículo favorito. ¿Y por qué les cuento esta historia? Simplemente resulté ser un espectador en todo el asunto. Pero esto me dio un gozo que aún vive hoy en mí. No podemos inventar esas cosas. Para mí es una experiencia con Dios, es una experiencia con Cristo, una experiencia con la eternidad, con mi sacerdote, todo el día. Y cuando me fui a la cama por la noche, tenía tanto gozo, una paz tan plena, sabiendo que estoy conectado con Dios. No he caído tan lejos todavía. Él me ama. E incluso una conexión para mí personalmente quizás no signifique nada para nadie más, pero una conexión personal con la eternidad, con el ámbito de los difuntos. Y hermanos y hermanas, para mí el gozo del que habla el apóstol Pablo trasciende, por supuesto, también es una felicidad en la tierra. Cualquier cosa divina tiene muchas facetas, pero qué lindo cuando tenemos una experiencia con Cristo. Cuando tenemos una experiencia con nuestro Padre Celestial, mis queridos jóvenes, mis queridos niños, no pasen un día sin una experiencia con nuestro Padre Celestial. No tiene que ser alguna terrenal, como el apóstol mayor Lever dijo hace muchos años. Tener muchas experiencias con pequeñas experiencias con nuestro Padre Celestial. Y estas pequeñas se suman al retorno de Jesucristo. Ese es el gozo del que habla el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo podemos llegar a este gozo hoy? Lo que hacen los apóstoles de nuestro tiempo hoy, el apostolado de hermanos y hermanas, no está aquí para ser señores y gobernantes y decirnos qué tipo de ropa usar y cómo votar, nada de eso. Por otro lado, los apóstoles son líderes de nuestra iglesia hoy y esperamos que nuestro apóstol mayor, por medio del Espíritu Santo, nos guíe al retorno de Jesucristo. Esperamos que nuestro apóstol mayor y el apostolado nos conduzcan a las verdades de hoy. Hay momentos en que algo sucede. Jesús no tenía internet en su tiempo. Jesús no tenía Facebook en su tiempo. Jesús no tenía automóvil en su tiempo. Muchos de los problemas que enfrentamos son más profundos que esas cosas. No se enfrentaron, no sabían cuando se escribió la Biblia. Entonces, ¿cómo usamos la Biblia hoy? Tenemos que explicarle, que tener a alguien para poder explicarnos. Entonces, eso es como estamos viviendo hoy y así es como usamos la Biblia. El apóstol mayor
hizo esto en Pentecostés tan maravillosamente cuando usó la historia que yo he usado y no exagero demasiado, 1000 veces la he usado. Una de mis historias favoritas de la mujer cananea fue que vino, que fue al Señor Jesús y estaba tratando de conseguir ayuda. Quería que su hija fuera sanada y Jesús la llamó perro. El apóstol mayor no entró en eso, no abordó eso, pero yo lo haré. Él dijo, no he venido por ti, una mujer cananita, vine por Israel, básicamente no he venido por los perros. ¿Se imaginan decirle esto hoy a alguien? No eres digno de mí, olvídenlo. Esta mujer no se ofendió. Podría haberse ofendido, pero no lo demostró. ¿Saben lo que dijo? Sí, e incluso los perros. No lo sé, tengo que ponerme algunas veces en ese periodo de tiempo. Y Jesús, me pregunto si se rió y dijo, querida mujer, simplemente no te rindes por esta fe, solo vete a tu casa, tu hija ha sido sanada. Ahora lo estoy parafraseando, no lo leí de la Biblia, pero le dijo, solo ve a tu casa, tu hija ya está sanada. Esa madre no iba a rendirse, ella quería la bendición para su hija. Y no importa lo que Jesús le haya dicho, no iba a alejarse sin esa bendición. Podemos aprender algo de eso. A veces nos ofendemos y me voy. Nunca he entendido eso, cuando alguien se ofende y se van. Deberían estar aquí en el altar cuando nos ofendemos. Estar aquí, estar cerca de Cristo. Incluso si es alguien que nos ofendió, que esté sentado junto a mí. ¿Por qué me alejaría del altar de gracia? Esta mujer no lo haría porque quería la bendición para su hija. Ella recordó por lo que vino y esa es la clave. Ese gozo es lo que nos ayuda y que para superar estas cosas. Así que los apóstoles de nuestro tiempo hoy nos guían, hermanos y hermanas, en estos nuevos entendimientos de las migajas. Nuestro apóstol mayor dijo hoy, no podemos estar en el servicio como quisiéramos, no podemos tener la Santa Cena como quisiéramos. Muchas cosas que hay que no son como las queremos y sin embargo el Señor dice, pero les he dado estas migajas. Y qué punto tan maravilloso. Y qué maravillosa forma de verlo. No conozco a nadie más que haya usado ese ejemplo de esa manera. Y cuando dijo eso fue tan simple, tan maravilloso y trajo tanta paz. Y si eso es lo que el Señor quiere, lo entiendo. Si esas migajas serán suficientes para hoy. Y entonces, ¿a qué más nos instan los apóstoles de nuestro tiempo hoy? Nuestro apóstol mayor nos dio un par de puntos más. Hermanos y hermanas, hay tantas cosas que pueden tomarnos tiempo. A menudo en mi propia vida tengo que recordar y decir, ¿qué hice hoy? Eso fue solo una pérdida de tiempo. Cuando tiempo pasa en algo que no importó. Recuerdo que una vez fui con mi jefe y estaba muy entusiasmado con este proyecto que hice. Me divertí mucho haciéndolo. Y me gusta hacer gráficas. Y le traje el proyecto y estaba muy impresionado conmigo mismo. Y lo miró después de que terminé y me preguntó cuánto dinero costó eso. Y le dije, bueno, costó miles de dólares. Y él preguntó cuánto dinero hizo para nosotros. Realmente le dije, no ganamos dinero, es solo una cosa bonita. Y reventó mi burbuja. Se ha ido. Lo tomé, lo tiré. Y ese fue el final de ese proyecto. ¿Qué es importante? ¿Qué es importante para cada uno de nosotros? El Señor Jesús lo dijo, y lo mencioné antes cuando dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia. En Mateo 6:33 son palabras muy simples que a menudo se mencionan. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Un hombre vino a mí hace algún tiempo y me dijo, en mi vida tuve muchos deseos y muchos pensamientos, pequeños, grandes. Y sabes, cuando miro hacia atrás en mi vida, me dice, me involucré en servir al Señor y lo disfruté haciéndolo. Y cuando miro atrás, muchas cosas de las que esperaba, todas se cumplieron, no de inmediato, no en el momento en que los deseé, pero en el transcurso de los 20 o 30, incluso 40 años que miro hacia atrás. El Señor me dio esta cosa. Hubiera sido agradable tener esto, incluso las cosas naturales. Me dijo, soy testigo de esta obra hermosa
que el Señor dijo, busca primero, sirve, ayuda a mi obra, ayuda a mi plan de salvación. Estoy hablando como el Señor hablaría por un momento. Escucha lo que mi hijo dijo, escúchalo, haz lo que dijo en las bienaventuranzas. En el Evangelio conoce sus palabras. Y regreso a todos nuestros hermanos y hermanas. Conozcan las palabras de las Escrituras, especialmente Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los Evangelios, las palabras de Jesús, los hechos de los apóstoles, las cartas, por supuesto, el Apocalipsis. Supongo que acabo de darles el Nuevo Testamento. Busquen primero ese reino y me ocuparé de ustedes. Y luego incluso regreso a considerad los lirios. Cuando Jesús dijo, no trabajan, no hilan. Y los pájaros son lo mismo. Yo los cuido y haré eso por ti. El apostolado también nos recuerda, no olvides los mandamientos. Hermanos y hermanas, hay 10 de ellos. No hay 9 u 8. O simplemente vamos a quitarlos de la pared y no nos preocuparemos más por ellos. Hay 10 mandamientos. Esos mandamientos son importantes. Todavía son los mandamientos. Sí, Jesús dijo, junto con esos 10, les voy a dar 2 más. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Sabemos eso, nuestro apóstol mayor los ha usado muchas veces, y luego Jesús incluso dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ámense los unos a los otros. Jesús estaba diciendo, voy a dar mi vida por ti. Ahora tú haz lo mismo. Y tal vez uno podría sentarse y decir, sí, eso es maravilloso. Y luego mirar a alguien y decirle, deberías dar tu vida por mí. Realmente no funciona de esa manera. El Señor Jesús dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. En otras palabras, debería ser yo quien me preocupe por... Quiero amarte, quiero ayudarte, quiero asistirte, quiero orar por ti. Como lo dijo el apóstol mayor, lo dijo hace muchos años en Miami. Quiero saber por qué Jesucristo se enamoró de tu alma. Yo también quiero ver eso, y cuando podemos buscar, hay muchas cosas. Hay otras cosas, personalidad y todas otras cosas. Si eso es lo que buscamos, nunca veremos lo bueno, pero cuando le pedimos al Señor, déjame ver lo que tú ves en mi hermano, en mi hermana, permíteme enamorarme de eso también. Entonces, hermanos y hermanas, veremos cómo obedecer los mandamientos también traerá ese gozo. Y me gustaría compartir 2 más. El Señor dijo una vez, si oras cualquier cosa que pidas en mi nombre, mi Padre te la dará. Podríamos mirar eso y decir, quiero $1,000,000, quiero un automóvil nuevo, quiero un mejor trabajo, quiero salud, quiero esto y lo otro, en el nombre de Jesús. Eso no es de lo que Jesús está hablando. Si oramos, hermanos y hermanas, como Jesús oró, si oramos con la misma actitud de corazón de la que tuvo Jesús, cuando dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, es sobre salvar almas, eso es lo que significa. Y cuando oramos y decimos, Padre Celestial, ayuda a mi congregación a estar en paz, ayuda a mi congregación. Quizás muchas oraciones son como, ayúdanos a tener un servicio nuevamente, permíteles encontrar tal vez una vacuna para que podamos reunirnos nuevamente. Todo esto es para un propósito, que el Señor Jesús pueda venir, para que el plan de salvación pueda continuar. Y luego cuando decimos que oramos en el nombre de Jesús, entonces Jesús ve que quieren lo mismo, que quieren gozo, quieren paz, quieren cumplimiento, quieren satisfacción, quieren ayudar en la congregación. Y esto es lo que el Señor Jesús está diciendo. Cuando ores de esta manera en mi nombre, mi Padre en el cielo te lo dará. No es bueno tener esa garantía. Tal vez, a veces cuando uno firma un contrato y el contrato es de tal vez 100 páginas. Bueno, si esto sucede y lo otro sucede,
Dios no funciona de esa manera en absoluto. Tener esta actitud de corazón en el nombre de Jesús se va a cumplir. Y luego los apóstoles nos enseñan, y este es uno de los elementos clave, el Señor Jesús viene. Tengo 58 años, en unos días más. He escuchado esto toda mi vida. El Señor Jesús regresará. Pero tengo que decir, hermanos y hermanas, aún no ha disminuido. Aún lo creo. Y simplemente no tengo tanto miedo de eso. Cuando era pequeño tenía un poco más de miedo de que viniera y yo estaría haciendo algo malo y que yo no iría con él. Creo que todos tuvimos esas experiencias. No tengo miedo de su venida. Quiero que suceda. Como un siervo alguna vez me dijo, oramos como si estuviéramos aquí para siempre. Oramos, esperamos deseosos la jubilación y estar aquí por 100 años. Y sin embargo, espiritualmente oramos para que el Señor venga ahora mismo para que pueda comenzar el milenario reino de paz. Ese es el regocijo en la esperanza del que habla el apóstol Pablo. Paciencia en la tribulación. Regocijo en la esperanza. En realidad comienza con el regocijo en la esperanza, paciencia en la tribulación y continuar firme en la oración. Y hermanos y hermanas, eso es lo que nos conducirá al retorno de Jesucristo, regocijándonos en la esperanza, siempre teniendo este gozo, esta esperanza. Paciencia cuando llegue la tribulación. El apóstol mayor Schmidt, me acordé de esto cuando hubo problemas en los años 60. Él les dijo a los ministros, lucharemos contra este espíritu en silencio. En otras palabras, no vamos a enojarnos y luchar. ¿No ven esto hoy? La persona 1 dice algo desagradable a la persona 2 y la persona 2 lo responde y simplemente siguen escalándolo. Nadie se rinde nunca. Muchos no ceden y simplemente no se hace nada, nada se logra. Eso no es como semejante a Cristo. Paciencia en la tribulación, permanecer en silencio cuando a veces queremos abrir la boca y decir algo. Quizás sea mejor. Mi padre tenía un dicho hace muchos años. Es mejor mantener la boca cerrada y ser considerado tonto, y luego abrirla y eliminar toda la duda. Intento vivir por eso. Y no siempre funciona. Usemos este silencio, hermanos y hermanas. Meditemos en estas cosas. De modo que este gozo, esta santidad de la que escuchamos la semana pasada, que la Trinidad pueda ser verdaderamente una Trinidad poderosa en nosotros y pueda ayudarnos a ser más como Cristo cada día. Amén. También habrá otro aporte musical y hoy tengo conmigo al anciano de Distrito D. Él es el líder de distrito para las regiones de Milwaukee y Chicago y les pido que sirva.
Queridos hermanos y hermanas, pienso en los tiempos en que era más joven y estaba haciendo planes para mi vida. Tenía cosas que pensé que iba a hacer y cosas que pensé que iba a hacer en el transcurso de mi vida. En mi caso particular, crecí pensando que iba a ser cirujano. La gente escribía en mi anuario sobre esto y eso simplemente no sucedió. Y pienso, ¿por qué no sucedieron estas cosas? Tuve una vocación diferente, hice solicitudes. Y el domingo pasado escuchamos sobre un llamamiento, escuchamos que fuimos llamados para algo. Y en el transcurso de la semana pasada me hizo considerar mi vida y considerar cómo me vuelvo más santo. ¿Cuál es el llamado de mi Padre Celestial? Me estoy abriendo a esta inspiración para convertirme en lo que Dios quiere que sea. Esta mañana, el apóstol Lorlovsky habló sobre el ambiente hogareño en que un padre puede hacer, los padres que puedan hacer un hogar, y comencé a pensar en nuestra misión, la visión de nuestra iglesia, donde decimos que es un lugar donde las personas se sienten bien, se sientan en casa. Comenzamos a profundizar un poco más durante el curso del servicio. ¿Cuál es mi llamamiento? ¿Cuál es mi propósito en la obra de Dios y en su plan de salvación? ¿Y cómo experimento todo lo que Dios quiere compartir conmigo? Escuchamos esta mañana que a través del ministerio de apóstol, nuestro Padre Celestial quiere compartir cosas con nosotros y que nos traerá gozo. Parece que hoy estamos pensando mucho en nuestros padres. Recuerdo que mi padre a menudo hablaba de donde leemos las escrituras cuando Dios dice que en algún momento todos se inclinarán. Y me dijo, ¿no suena terrible como si estuviéramos obligados a inclinarnos ante nuestro Dios? ¿Por qué no lo haríamos voluntariamente? ¿No sería gozoso cuando nos encontremos con nuestro Dios y estuviéramos tan felices y tan llenos de gozo? Él quiere que experimentemos ese gozo, ese amor y la plenitud de todo lo que le gustaría compartir con nosotros. Él quiere compartir con nosotros por la eternidad todo lo que Él ha traído a la existencia y lo que traerá en el futuro. Quiere que experimentemos la plenitud de eso y para ese propósito Él nos creó. Para ese propósito creó el mundo. Para ese propósito envió a su Hijo y envió al Espíritu Santo a este mundo y nos envió el don del ministerio de apóstol para que ellos también puedan venir y compartir con nosotros estas cosas que son agradables. El apóstol mayor habló sobre el poder y el mandato que está en el ministerio de apóstol para que nos traigan estas cosas. Recordamos cuando éramos niños, nuestros padres decían, solo estoy haciendo esto porque te amo. Y ahora como padre lo entiendo. Ahora entiendo lo que mis padres estaban tratando de hacer, mantenerme alejado del peligro. Ahora entiendo que mis padres estaban tratando de alejarme de cosas que podrían ser perjudiciales para mí. Intentaban ayudarme, que me convirtiera en lo mejor que podía ser. Querían que yo experimentara gozo, ellos me amaban. Y hermanos y hermanas, somos llamados. Cada uno de nosotros tiene un lugar en la obra de Dios, en su plan de salvación. No estoy llamado para ser apóstol, pero sí a ser miembro de la congregación. Estoy llamado a ayudar a que este sea un lugar donde las personas se sientan en casa. Estamos llamados a ser los que se aman, a alentarnos unos a otros. ¿Y cómo lo hacemos? Escuchamos lo que nos enseñan, lo que se nos advierte. Escuchamos las exhortaciones y lo que deberíamos de hacer. Y pensamos en los demás. El Señor Jesús habló de eso. Él dijo, bienaventurado sea si ha sufrido por mí. Él dice que hay una gran recompensa relacionada con eso. Entonces, incluso tenemos que participar en el sufrimiento. Tenemos que experimentarlo porque defendemos nuestra fe, defendemos los valores de nuestro Padre Celestial. Tal vez cuando algo sucede, escuchamos a las personas que están hablando mal de los otros. Nosotros intervenimos y decimos, nosotros no hacemos eso. Tal vez no somos los más populares en este momento, pero estamos enseñando los caminos de Cristo. Estamos enseñando sus valores y hay una gran recompensa que está relacionada con el Señor Jesús. Los apóstoles nos enseñan sobre el servicio y recordamos muchas parábolas.
Recordamos la parábola de los talentos y que cada uno tenía diferentes talentos. Pero todos los que trabajaron con ellos pudieron experimentar eso. Y los talentos se duplicaron y las cosas se incrementaron y les trajo gozo. Hermanos, ya sea en esta tierra, ya sea el sol y la lluvia, ya sea la luz o la oscuridad, ya sea el don del Espíritu Santo o el don del ministerio de apóstol, trabajemos para apreciar lo que Dios ha compartido con nosotros. Tomemos en nosotros lo que nos enseñan. Y cuando hacemos esto, experimentamos la alegría que nuestro Padre Celestial quiere para todos nosotros. Amén. Toda rodilla se doblará. A menudo también lo he pensado. Tiene que ser como ves a veces en estas películas donde traen un prisionero al rey o a alguien, tal vez al tipo que pensó que debería ser el rey, y lo traen delante del rey y le dicen, inclínate ante el rey, y por supuesto no lo hace y lo golpean y hacen lo que tienen que hacer para que se arrodille. Así no es como debería ser, sino que saben lo que pienso cuando pienso en esto. Creo que es una linda tradición, espero que nuestra área la tenga, y es cuando un joven se enamora de una mujer joven o tal vez un hombre mayor se enamora de una mujer mayor y quiere que se case con él y se pone de rodillas, se humilla a sí mismo. Él no dice, cásate conmigo. Lo dice de la mejor manera que sabe. ¿Te casarías conmigo? Sin esperar que ella diga que sí, esperando que ella diga que sí, humillándose a sí mismo. Cuán maravilloso cuando nos acercamos a nuestro Padre Celestial de tal manera, e incluso entre nosotros, hermanos y hermanas, no tenemos que ver muy lejos en el tiempo que vivimos hoy. No es algo que se utiliza, la humildad y arrepentimiento, como dijimos antes en el servicio. A menudo veo que nadie parece decir en una discusión, me equivoqué. A veces mi esposa me dice, no puedes admitir que te equivocaste. No, porque me enorgullezco de tener razón. Y creo que muchos de nosotros somos iguales porque queremos tener la razón. No hago cosas porque digo, bueno, eso está mal, así que voy a hacerlo. Lo hago porque creo que está bien y al hacerlo, a veces hago lo incorrecto y entonces es tan difícil decir que lo siento. Se ha perdido hoy en nuestro tiempo hoy decir, sabes, lo siento mucho. Pero de nuevo, hermanos y hermanas, no debemos pensar que alguien tiene que decírnoslo. Comienza con nosotros, ir a alguien y decirle, lo siento por la forma en que he actuado durante los últimos 5 años, o 10 años, o 2 días, o el momento, o el tiempo que sea. Nos humillamos ante esa persona que perjudicamos, así como nuestro Padre Celestial. Mis pecados y mis penas son llevados por el Cordero, no parcialmente, sino todos. Mis pecados y mis penas. Mi pecado te causa dolor a ti y a mí, y a nuestro Padre Celestial. Pero aún así quiere perdonar a todos, hermanos y hermanas. Y lo hará, pero si no nos humillamos, si no nos arrepentimos, ese pecado continuará acumulándose. ¿Y saben lo que sucede cuando ese pecado se acumula? Llega un punto donde es cada vez más difícil humillarnos. Es más difícil volver y decir, lo siento. ¿Con qué frecuencia? Alguien me dijo, habría regresado hace 5 años a tu iglesia, pero no pude superar eso. Necesitaba volver. Tenía miedo de lo que todos iban a pensar. Somos nuestro peor enemigo a veces. Y siempre le digo, simplemente vuelve, averígualo, no pienses, descúbrelo, regresa. Humillémonos. Eso es lo que los apóstoles nos traen hoy, el apostolado. Y luego podemos recibir la gracia completa. Nuestro Padre Celestial da la gracia completa, pero depende de nosotros que la tomemos. Puede ser parcial, puede ser que tomemos un poco de aquí y allá. Es lo mismo con todas las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Él nos da la bendición completa, pero depende de nosotros lo que tomemos de ella. Es posible que no obtengamos no la obtengamos completa y luego parece que nunca llegamos allí.
Pero cuando podemos humillarnos, no porque Dios y Jesús nos empujen hacia abajo. Ya saben, queridos padres, pueden hacer un hogar para sus hijos y un hogar hermoso y pueden tener una hermosa naturaleza cristiana que ellos puedan seguir y ellos eligen no hacerlo, porque cada uno de nosotros somos seres humanos. No debemos considerarnos un fracaso. Cada ser humano tiene su propio libre albedrío. Dios, incluso en su grandeza y poder, no hará que un ser humano haga algo. Todavía tenemos libre albedrío. Pero lo maravilloso es que si hacemos nuestra parte, es lo que dice el Señor: haz tu parte y yo haré la mía, y esa bendición descansará sobre ti. Haz tu parte y arrepéntete. Haz tu parte y sé humilde, y te daré toda la gracia. Y entonces tendrás este gozo pleno que también te he prometido. Puedes tener toda la fe en el mundo, pero ¿de qué sirve sin el amor? Tienes todo el mundo. Tienes todo el amor del mundo, pero sin la fe. Necesitamos todas estas cosas y eso nos llega a través de la Trinidad. Viene a nosotros a través del amor de Dios, a través de la gracia de Jesucristo y a través de la comunión y la guía del Espíritu Santo. Amén. Y ahora tenemos un himno de arrepentimiento. Les pido que por favor se pongan de pie y oraremos juntos el Padre Nuestro. Y oramos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Os anuncio el alegre mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, os son perdonados los pecados. La paz del resucitado sea con vosotros. Amén. Padre Celestial, gracias de nuevo por la gracia que nos has otorgado. El anuncio del perdón de nuestros pecados siempre envía un sentimiento hermoso a nuestras almas para saber cuando nos hemos arrepentido y hemos hecho las cosas bien, que somos perdonados. No tenemos que preguntarnos, lo sabemos y podemos sentirlo. Así que, Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu gracia, y esperamos deseosos el día en que podamos celebrar una vez más la Santa Cena,
todo de acuerdo a tu voluntad. Padre, te agradecemos también por lo que nos has dado en esta tierra. Te damos gracias, Padre, por lo que tenemos y traemos nuestro agradecimiento en una porción en nuestras ofrendas y las colocamos en la caja de ofrendas. La colocamos ante ti y te pedimos que las aceptes y las bendiga. Igualmente, los muchos sacrificios que se realizan, no hay forma de que ninguno de nosotros, incluso una supercomputadora, realmente pueda conservar todos estos datos, pero tú, Padre, sabes todas las cosas porque tú eres el Todopoderoso. Y así, Padre, permite que cada uno de los que han ofrendado y que se han sacrificado llegue a tu bendición. Y ayuda a que estas ofrendas y sacrificios ayuden a continuar completando tu obra y plan. Oramos por nuestro presidente y nuestro gobierno. Permíteles tomar decisiones sabias para el futuro. Oramos por aquellos, Padre, que protegen nuestro país o que están en las Fuerzas Armadas. Los recordamos con mucho gusto. También oramos por aquellos que están trabajando incansablemente para ayudar a salvar vidas aquí en esta tierra. Estamos agradecidos por su dedicación y pedimos por tu bendición sobre todos ellos. Y ahora, Padre, también, por favor, continúa con nosotros en el futuro. Todo lo tomamos de tu mano con agradecimiento, Padre. Por supuesto, esperamos el día en que la salud pueda volver. Esperamos deseosos el día, tal vez que que el uno o el otro puedan encontrar trabajo, que puedan encontrar trabajo para mantener a sus familias, las muchas cosas que están sucediendo en este momento. Solo tú lo sabes, Padre, pero sí que sigamos disfrutando las experiencias que tenemos contigo y con tu Hijo y el Espíritu Santo. Permite que estas experiencias ayuden a construir, a traer ese gozo divino a nuestras almas. Ayuda a cada uno, Padre, a que sea un hombre de Dios en su casa y ayude a sus hijos, incluso como dice en Deuteronomio, a enseñar y a criarlos de tal manera, Padre, que también puedan ser agradables y que puedan utilizarse en tu plan y trabajo y obra de salvación. Y así, Padre, ahora concede tu gracia pronto, ayuda a que tu obra se complete, envía a tu Hijo y acéptanos en gracia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Les deseo una bendecida semana hasta que podamos tener el servicio el próximo domingo. Cantaremos un último himno. Cantaremos el último himno de agradecimiento.